Saludos, les saluda quien les habla, Felipe Santiago Canepa, continuando con el llamado que Dios nos ha hecho de enseñar y predicar a Jesucristo. Después de haber investigado diligentemente acerca de un tema muy controversial, profundo, para algunos ni lo han escuchado hablar. Esta hora vamos a hablar acerca de lo que son las famosas lenguas extrañas, hablar en lenguas, ser lleno del Espíritu Santo. Y vamos a ver en esta hora, investigando desde el origen, a qué se refiere Dios con este tema y qué es exactamente la verdad de este asunto. Porque una cosa es cierta, está escrito en la palabra en muchísimas partes, millones de personas en el mundo dan testimonio de experiencias tales, y en esta hora, como repito, después de haber investigado diligentemente, nos hemos visto con la carga de enseñar lo que las Escrituras dicen acerca de este tema. Y para esto quisiera ir al libro de los Hechos, capítulo 23, versículo 8. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 23, versículo 8, las Escrituras nos hablan de que en ese tiempo, en el tiempo en que los primeros discípulos estaban predicando y enseñando la palabra de Dios, aún en ese tiempo había contradicción acerca de los temas de la Escritura. Por ejemplo, en Hechos capítulo 23, versículo 8, dice: los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Esto se produjo cuando Pablo estaba predicando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en diferentes ciudades, y llegó un momento que lo tomaron a Pablo, lo querían matar, lo pusieron en medio, se produjo una disensión, la gente no creía, la gente quería matar a Pablo porque estaba hablando de un Dios que ellos nunca habían escuchado. Y entonces dijo Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, en el versículo 6, alzó la voz en el concilio y dijo: varones hermanos, yo soy fariseo. O sea, notemos que Pablo era un judío de la secta de los fariseos, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. El versículo 8 dice: porque los saduceos, que era una secta o un grupo de judíos que no creían en la resurrección, ni en los ángeles, ni en espíritu, pero los fariseos afirmaban estas cosas. O sea que si en ese tiempo, hace 2000 años, habían grupos que habían estado cerca del Señor Jesucristo, y los judíos que tenían la Torá y las enseñanzas de las Escrituras del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés y de los profetas, hace 2000 años esta gente estaba más cerca de la verdad, porque estaban más cerca del origen de cuando se dijo todas las cosas. Y sin embargo, los saduceos no creían ni que había resurrección, ni que había ángeles, ni que había espíritus. Entonces, nosotros los cristianos en el mundo entero creemos todas estas cosas. Y entonces, ¿cómo vamos a poder entendernos con gente que no cree ni en la resurrección, ni ángeles, ni en espíritu? En tal caso no podemos ni empezar a discutir, porque estamos en dos mundos y dos universos diferentes. De manera que Dios juzgará a los fariseos y a los saduceos. No queda otra, pero no podemos discutir si tenemos una base totalmente diferente para empezar la discusión. Pero estamos aquí enseñando y predicando al Señor Jesucristo y las Escrituras conforme están escritas y no conforme a nosotros lo que queremos acomodar. Así que después de haber escuchado, yo diría, decenas y decenas de enseñanzas a través de muchísimos años acerca de este tema, y lo he escuchado de muchísimos ángulos, desde el punto de vista de gente
carismática, pentecostal, bautista, de un corte teológico ortodoxo, otros de un orden un poco más, ¿cómo decirlo? Un poco más intelectuales y otros un poco más científicos. De todo he escuchado a través de los años y siempre ninguno de ellos ha estado satisfecho ni ellos mismos con lo que han dicho, porque siempre hay un tema que cuando se les pregunta ¿y a qué se refiere esto? No lo pueden responder. De manera que en esta hora vamos a tratar de ir al origen de todas las cosas y ver por las Escrituras de qué se trata esto de recibir el Espíritu Santo, de recibir el don del Espíritu Santo, de recibir, como dice la palabra de Dios, el bautismo del Espíritu Santo y el hecho de hablar en lenguas o profetizar, que eso es lo que está escrito. Entonces, ¿de dónde viene toda esta historia? Esta historia definitivamente viene de hace mucho tiempo atrás. La primera profecía de que se habló esto fue hace 2700 años aproximadamente. Entonces estamos hablando 700 años antes de Jesucristo. Había un profeta mayor llamado Isaías, y este hombre en el capítulo 28 del libro de Isaías hay una profecía que dice en Isaías capítulo 28, empezando del versículo 10, dice: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Y el versículo 11 dice: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Y quería decirle que esa palabra tartamudos en el hebreo es la ej. Esa palabra tartamudos en el hebreo es la ek y significa simplemente, de acuerdo a lo que el diccionario en hebreo, la ek significa un bufón o un tartamudo, y también significa un extranjero. Entonces ahí hace la primera referencia la palabra de Dios en Isaías 28, donde dice: en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales dijo: este es el reposo. O sea, estaba hablando de que en lengua de tartamudos iba a hablar Dios a su pueblo. Ahí lo dice, en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Estaba hablando a su pueblo, al pueblo elegido, al pueblo de Israel. Y dice que a través de esta forma iba a dar el reposo, a los cuales dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. O sea, para Dios esto significaba el reposo o refrigerio. O sea, si nosotros no tuviéramos el Nuevo Testamento y la experiencia de los discípulos y la palabra de nuestro Señor Jesucristo, jamás entenderíamos a qué se refiere el profeta Isaías diciendo: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Entonces, yo no me explico cómo es posible que una persona crea que pueda entender la explicación de las Escrituras por sí mismo, o simplemente porque va a un seminario teológico, o porque ha estudiado en la iglesia o en un instituto bíblico por correspondencia, o haber escudriñado muchos libros. O sea, yo no entiendo cómo es posible pensar, suponer, afirmar, pretender, creer que tenemos la verdad correcta de la interpretación correcta de las Escrituras. Y estoy poniendo como ejemplo a las palabras de Isaías, 700 años de Jesucristo, donde cuando la leemos, sinceramente no se entiende lo que dice. Y lógicamente los saduceos en ese tiempo, que eran judíos, que conocían las Escrituras
Y aún Pablo dice que él era fariseo de fariseos y que estudió a los pies del teólogo más grande que existía en esa época en Jerusalén, que se llamaba Gamaliel. Gamaliel era nada más y nada menos la autoridad máxima, el maestro máximo que enseñaba la Torá, las escrituras y los profetas. Y entonces, solamente para pertenecer o para poder entrar en la escuela de Gamaliel y sentarse a sus pies y escuchar sus enseñanzas, uno de los requisitos era haberse aprendido la Torá o los 5 libros primeros de la Biblia de memoria. O sea que, en otras palabras, estamos hablando con gente seria, con gente que de verdaderamente estaba día y noche escudriñando y memorizando las escrituras para siquiera tener la oportunidad de sentarse a los pies de este gran teólogo llamado Gamaliel. Entonces, ¿qué estoy estableciendo en este momento? Lo que estoy estableciendo en este momento es un principio elemental. Y el principio elemental es este: que ni el mismísimo Pablo, siendo fariseo de fariseos, judío irreprensible conforme a la ley, habiendo estudiado con la mejor escuela de teología, estaba ciego, no sabía lo que estaba hablando. ¿Cómo sé eso? Porque él, cuando estaba persiguiendo a los cristianos, dice que fue rodeado de una luz del cielo, cayó al suelo, se quedó ciego y vio a Jesús y le dijo: Pablo, ¿quién eres? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces, a partir de ahí le da instrucciones y le dice: vete a tal lugar y ahí yo he ordenado que un discípulo mío llamado Ananías ore por ti, recibas la vista porque había quedado ciego y seas lleno del Espíritu Santo. Y eso fue la experiencia que tuvo Pablo. Y dice la Biblia que Ananías estaba temeroso y le dijo a Dios: pero este es el hombre que está persiguiendo a todos los cristianos por el mundo entero. Entonces el Señor le dice a Ananías: no te preocupes, escogido instrumento me es este, y yo le voy a enseñar lo que necesita padecer, no por mi nombre, porque va a llevar mi nombre a todas las naciones y va a presentarse delante de reyes y magistrados y grandes de la tierra. Entonces se cumplió esa palabra. Pero lo que estoy estableciendo esta verdad aquí es que si Dios mismo no nos ayuda a revelarnos la interpretación de su propia palabra, vamos a estar escuchando enseñanzas acerca de las lenguas y cada uno va a tener su interpretación, y las he escuchado todas, casi todas. Todas las enseñanzas de las personas más prominentes del mundo evangélico, si se podría decir, de todos los cortes, desde el corte súper ortodoxo bautista hasta el súper exagerado pentecostal, los he escuchado a todos, y de verdad que todos se quedan cortos. ¿Qué significa? ¿Que yo voy a traer aquí lo mejor de lo mejor? No, simplemente estoy, como dije en el principio, diligente, he buscado todo, desde el origen de todo, y lo he chequeado con la palabra, y vamos a dejar que la misma palabra nos enseñe. Repito, la primera vez que se hace mención de este tema está en Isaías capítulo 28. Ahora, después de eso, el Señor Jesucristo también lo dijo. Y vamos a ir al libro de Marcos capítulo 16, y ahí vamos a ver un pasaje muy importante que a mucha gente no le gusta. Especialmente las iglesias, denominaciones que nunca jamás en su vida han tenido una experiencia con el Espíritu Santo bíblica, odian este pasaje. Pero yo no puedo quitar ni añadir a lo que está escrito. De manera que vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 16. Y esto sucede cuando el Señor Jesucristo resucita, se aparece a sus discípulos, y en el último capítulo de Marcos, que por cierto, el Evangelio de Marcos fue el primer libro escrito del Nuevo Testamento, para su información. ¿Cómo sé eso? Es documentado, ustedes también pueden encontrarlo, pero Marcos fue el primer evangelio escrito, fue el evangelio base, y en el último capítulo dice, versículo 14 del capítulo 16, el Señor Jesús dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, porque Judas se había ahorcado y se había suicidado.
Dice, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Vamos a ir avanzando en este tema, porque lo primero que les dijo fue, id y predicad el evangelio. Número 1, le dijo, vayan, id y predicar. Y vamos a ver unos ejemplos en el libro de los Hechos, donde vamos a ver las dos primeras veces donde uno de sus discípulos predica y la conclusión de su mensaje es bien claro. Y se convierte en 3,000 personas. La segunda oportunidad, no mucho tiempo después, vuelve a predicar a otra multitud y se convierte en 5,000. Y vamos a ver cuál es la conclusión o el mensaje cuando Jesús le dijo, vayan y prediquen a todo el mundo. Ok, vamos a ver después un ejemplo bien práctico, lo que sucedió. Porque no queremos quedarnos en lo que dijo Isaías 700 años antes de Jesucristo. Ahora estamos en Jesucristo, donde Él muere, resucita, llama a sus discípulos y les dicen que vayan y prediquen a toda criatura. Versículo 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ok, número 1 dice, vayan y prediquen. Ok, número 2 dice, el que creyere, creer, y dice, y bautizarse. Bautizarse. ¿Ok? Porque cuando uno va y predica, entonces la gente escucha. ¿Cómo van a creer si no escuchan? Entonces, creer y bautizarse. Pero luego dice, será salvo. O sea, después de bautizarse, será salvo. Ok, entonces, cuando esta persona es salvo, ¿qué va a suceder? Lo dice allí. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué son señales? Señales, cuando estamos manejando un carro y queremos saber cuál es la dirección y quieres saber para dónde es, hay unas señales, te indican el camino. Si quieres saber qué frasco, tienes 2 frascos aquí, un frasco y otro frasco, ¿no es cierto? Y quieres saber qué contiene, tienes que leer las etiquetas. Un frasco puede parecer así, es agua, pero pones otro igual y es alcohol y se ven igual. Entonces, lo que se necesita ahí es una señal para identificar qué cosa es qué cosa. El Señor Jesús dijo que cuando se vaya y se predique, los que crean y se bauticen serán salvos, pero las señales que le van a seguir a los que creen y se bautizan, las dijo allí, en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Entonces, una de las señales, no voy a hablar de el echar fuera demonios, ni ser inmune a la brujería, ni alguna poción venenosa, o una hechicería, un vudú, qué sé yo. No voy a hablar de eso, pero voy a hablar específicamente de lo que está en el versículo 17, que dice que una de las señales de los creyentes es que hablarán nuevas lenguas. Jesús dijo, hablarán y esta es la clave, y lo voy a poner con otro color, hablarán nuevas lenguas. Ok, para todos aquellos que quieren conocer la verdad, Pablo lo dijo de esta manera: si alguno no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es según la piedad, está envanecido y no sabe nada, delira acerca de cuestiones y contiendas, discusiones de palabras, de las cuales nacen envidias, contiendas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo dijo Pablo. ¿Y por qué no hacerle caso entonces? Vamos a hacerle caso a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y Él fue el que toca por primera vez en el Nuevo Testamento
en el libro de Marcos, que es el primero que se escribe, él toca este tema. El Señor Jesús dijo que una señal de los creyentes, entre otras, es que iban a hablar nuevas lenguas. ¿Por qué subrayo 4 veces nuevas lenguas? Porque obviamente en la lengua que nacemos y que aprendemos desde niños, esa no es una nueva lengua, esa es nuestra lengua natal, nuestra lengua de origen, nuestra lengua de nacimiento. No estamos hablando de eso, ni el Señor Jesús está hablando de eso. Porque si para el Señor una señal de un creyente era echar fuera demonios, poner las manos y que se sanen, estaba hablando de algo sobrenatural. Entonces, cuando Él da la señal de nuevas lenguas, está hablando exactamente de eso. La interpretación de esto es exactamente esto, que hablarán. No dijo pensarán o escribirán, dijo hablarán nuevas lenguas. O sea que esa es la primera mención, la número 1. Entonces, cuando el Señor Jesús vuelve a hablar, por ejemplo, en Juan capítulo 7, versículo 37. En Juan capítulo 7, versículo 37. Vamos a borrar esto. Juan capítulo 7, versículo 37 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz. Entonces dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y definitivamente no se está refiriendo a un vaso de agua como este. Se está refiriendo a una sed de Dios, a una sed de querer más de Él, de recibir más de Él. Es como ser una tierra árida, agrietada y seca que demanda la lluvia del cielo, que viene de arriba. Así como la tierra está agrietada por falta de lluvia, y así como dice la Escritura que el siervo brama por las corrientes de las aguas, y así como el desierto y árido gime por agua del cielo, está hablando del corazón de un hombre, de una mujer que tiene sed de Dios. Y Jesús estaba mirando a la gente, yendo al templo, entrando y saliendo, queriendo buscar a Dios, pero Él no aguantó más, se puso allí delante de todos y alzó la voz y dijo: en el último y gran día de la fiesta, era una fiesta muy importante de los judíos y de Israel, y Jesús se puso en pie y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y dice: el que cree en mí, dijo el Señor Jesucristo, como dice la Escritura. O sea, Él cita las Escrituras del Antiguo Testamento, y por eso que cité Isaías. Él mismo no se va fuera de las Escrituras, sino que Él cita las Escrituras, y eso se encuentra en Ezequiel capítulo 47 para el que quiera buscarlo, o en Zacarías capítulo 14. Pero Él dice, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea que entendamos que un río no es algo estancado como un lago. Un río es algo que fluye y no para. Entonces dice que el que creía en Jesucristo, de su interior iba a correr ríos de agua viva. O sea, si yo soy una persona que tiene hambre y sed de Dios, y de acuerdo a las Escrituras, si yo creo en Jesucristo, Él dijo que de mi interior iban a correr ríos de agua viva. Y Él explica a qué se refiere. El versículo siguiente, el 39, dice: esto dijo, o sea, está dando la interpretación, no tenemos que imaginarnos nada extra. Él lo dijo. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. O sea, de su interior, vamos a suponer, si este es un hombre, dice que de su interior correrían ríos de agua viva. Y Él dijo que esto se está hablando, esto que está hablando lo dice el versículo 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir. O sea, los ríos de agua viva son ríos que salían de un hombre, del interior de un hombre. Como uno no sabe a qué se refiere, ¿por qué no sujetarnos a lo que él mismo dijo? Él dijo que eso se refería al Espíritu que habían de recibir
¿Quiénes? Los que creen. Esa es la clave. ¿Dónde está eso? Juan capítulo 7, versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. Voy a repetirlo. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y esta tarea le voy a dar a los teólogos y a los que buscan las Escrituras para aprender. Le voy a dar una tarea. Si la Biblia dice que Jesús se pone en pie y dice, vengan a mí, todo aquel que tenga sed, venga, yo voy a hacer que de su interior corran ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu Santo que iban a recibir los que creyesen en Él, porque dice, pues aún no había venido el Espíritu Santo. Está escrito ahí. El Espíritu Santo aún no había venido. Entonces, si eso es verdad, entonces, ¿qué fue lo que vino cuando Juan el Bautista bautiza al Señor Jesús? Él se pone delante de Juan y Juan le dice, no puedo yo bautizarte. O sea, yo no soy digno de desatar la correa de tus zapatos. Y Jesús le dice al Señor, deja ya que cumplamos toda justicia. Y entonces le bautiza, los cielos se abren, viene una voz del cielo que dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y la Biblia dice que los cielos se abrieron y descendió el Espíritu Santo en forma corporal, en forma que puede bajar una paloma. No que era una paloma ni un pájaro, porque la Biblia dice que no hay que hacerse imagen. Y en Romanos dice que la gente que no conoce a Dios cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre, de aves. O sea, Dios no puede contradecirse. Así que esa imagen que tratan de relacionar al Espíritu Santo como un pájaro o una paloma es totalmente equivocada, totalmente fuera de orden. Cuando Dios dice que vino como paloma, está hablando de la forma que vino una paloma. Porque también dijo Satanás vino como un rayo. O sea, es la forma en que viene. O sea, no vino como un rayo, vino como una paloma. Se asentó suavemente. Pero no es una paloma ni mucho menos un pájaro. Así que por favor, a todas las personas que tienen en sus iglesias símbolos de palomas y asemejando a Dios, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es el Espíritu del Señor. De manera que no es un pájaro. Es un insulto a Dios. Al que tiene oídos para oír, que oiga. No voy a discutir. Y estamos en Juan capítulo 7. Entonces se lo dice claramente. El Espíritu Santo no había venido. Entonces, ¿qué fue lo que vino sobre Jesús? El Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo vino completamente corporal. Todo el Espíritu de Dios vino sobre él. Reposó en él. Por eso que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, yo me voy, pero vendré. Porque cuando yo me vaya, entonces me siento en mi trono, entonces puedo enviar mi espíritu. Pero mi espíritu ahora reposa en mí. Y me muevo como hombre, y en cada lugar que voy como hombre, todo el Espíritu de Dios está en mí. Pero cuando yo vaya, yo voy a derramar mi espíritu sobre todos aquellos que creen. Entonces vamos a ver en Hechos capítulo 1, ahí vemos un pasaje muy importante. Hechos capítulo 1 dice, en el primer tratado, Teófilo, está hablando el que escribe el libro de los Hechos, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. O sea, Jesús, volvemos y repetimos, dio mandamientos por el Espíritu Santo. Pero la Biblia dice que todavía no había venido el Espíritu Santo. ¿De qué estamos hablando? Justamente estamos enseñando la palabra de Dios de cosas que no se entienden mental ni intelectualmente si Dios no nos la revela. Porque para todos los teólogos que sí creen que saben todo lo que está escrito, entonces que me expliquen cómo es que todavía no había venido el Espíritu Santo y Jesús, dice la Biblia, que el Espíritu vino sobre él. Y aquí en Hechos dice, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. O sea, Jesús mismo mandó a sus discípulos órdenes y direcciones por el Espíritu Santo.
a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. La promesa del Padre. ¿Cuál promesa? Lo dice en el versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Dónde está eso? Hechos capítulo 1, versículo 5. Dice que quédense acá hasta que reciban la promesa del Padre, ¿no es cierto? Porque Juan, y les explica por qué, porque Juan, ¿se acuerdan? Juan lo bautizó al Señor ¿con qué? En agua. Y después, ¿qué pasó? Los cielos se abrieron y dice la Biblia que vino el Espíritu Santo en forma corporal. La plenitud del Espíritu de Dios vino sobre él, ¿cierto? Juan bautizó con agua. Y entonces dice: mas vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Vosotros son sus discípulos, aquellos que creyeron y le obedecen y se van a esperar lo que él les dijo que espere. ¿Cuánto iban a esperar? Nunca le dijo cuánto. Entonces dijo: mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea, Juan bautiza con agua y Jesús bautiza con el Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, vamos a ver el famoso pasaje de Hechos capítulo 2, donde se cumple esta palabra en que ellos están esperando en Jerusalén y viene lo que viene. Y esta es la parte que se ha enseñado y predicado por años y por decenas de años este tema, y lo vamos a leer. Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, o sea, eso fueron 10 días después de los 40 días, porque el día de Pentecostés era el 50º día. O sea que después de que les está hablando, fueron 10 días después, y cuando llegó ese día, de repente vino del cielo. Ok, dice, de repente vino, ¿de dónde? Ok, vino del cielo, no vino de los costados ni de abajo. Vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa por donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Esa palabra lenguas en el versículo 3, en el verso 3, la palabra lenguas significa glosa. Y dice: y se les aparecieron lenguas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Que una de las señales de los creyentes que iban a hablar nuevas lenguas. ¿Qué dice acá? Fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Esa palabra lenguas aquí también en el versículo 4 también significa glosa. Mas moraban en Jerusalén judíos, piadosos de todas las naciones bajo el cielo, habían venido a Jerusalén a adorar, y hecho este estruendo, dice, se juntó una multitud y estaban confusos porque escucharon un estruendo, una bulla y un ruido. ¿Qué es lo que pasa? Es normal. 120 personas gritando y un viento fuerte como un tornado, un viento recio como un huracán que daba vueltas como un, no sé, me pareciera que fuera como una especie de un tornado o algo así. Sonaba fuerte. Y dice, estaban confusos. ¿Por qué? Porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Y en el versículo 6
cada uno le oía a su hogar su propia lengua. Ese versículo 6, esa propia palabra lengua significa dialectos. ¿Ok? Dialectos. Y para la información de los que quieren estudiar las Escrituras más y más, toda la palabra donde en la Biblia habla de lengua, todas en el griego original es glosa. Y solamente hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos en el Nuevo Testamento que usa la palabra dialectos. El resto, cada vez que usted vea la palabra lenguas, está hablando de glosa. Y solamente en 6 lugares habla dialectos. ¿Dónde están esos versículos? Hechos capítulo 1, 19. Hechos capítulo 2, versículo 6 y versículo 8. Hechos capítulo 21, versículo 40. Hechos capítulo 22, versículo 2. Y Hechos capítulo 26, versículo 14. Más o menos para que tengan una idea qué dice Hechos 21, 22 y 26. Dice, cuando Pablo estaba hablando ante un auditorio de judíos, porque estaba en la región donde están los romanos y los griegos, él empieza a hablar y habla en lengua hebrea. Entonces, cuando él dice en la Biblia que hablaba en lengua hebrea, esa palabra lengua hebrea es la palabra dialecto. De manera que en todo lo demás, cuando Jesús en el capítulo 16, versículo 17 de San Marcos dice, hablarán nuevas lenguas, la palabra que la Biblia usa es glosa. Cuando Jesús dijo hablarán nuevas lenguas, es glosa. De manera que eso es algo muy importante porque queremos enseñar exactamente lo que significa cada cosa en su lugar. Entonces, la palabra dialectos, como dice su propia palabra, viene a ser como un idioma o un lenguaje. Entonces la gente estaba confusa. ¿Por qué? Porque les escuchaban en su lenguaje y eran mucha gente de diferentes lugares que escuchaban a estos judíos, porque eran judíos. Los primeros discípulos todos eran judíos. Todos eran de Israel y hablaban hebreo. También hablaban griego, porque era el idioma universal de ese tiempo. Pero ellos se quedaron atónitos y dijeron, están atónitos y maravillados diciendo, mirad, no son galileos todos estos que hablan, ¿cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestro dialecto, en nuestra lengua, en nuestro idioma en que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, Frigia, Panfilia, Egipto, África, romanos, etcétera, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. Versículo 11. O sea que cuando el Señor Jesucristo dijo, hablarán nuevas lenguas, no estaba hablando de las lenguas de nacimiento. Obviamente estaba hablando de algo sobrenatural. Y aquí en Hechos capítulo 2 se produce ese fenómeno que todos son llenos del Espíritu Santo y comienzan a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Eso es clave, subrayado. Según el Espíritu Santo daba que hablasen. Entonces, ¿qué es lo que hablaban? Algunos no lo entendían. Porque si uno era africano y estaba en un idioma de África, y el otro estaba hablando un idioma que hablan solamente los árabes, por ejemplo, o de Mesopotamia, no iba a entender de qué estaba hablando. O sea, de manera que no sé si podríamos hacer la prueba, los que me escuchan, en su imaginación. Imagínense 120 personas y que todas hablen inglés, francés, chino, árabe, todos, pero a la misma vez. A ver, 1, 2, 3, empecemos. ¿Qué es lo que se va a producir? Exactamente, una confusión no se entiende, pero si por ahí tu idioma es el español, tú vas a pegarte a aquel que está hablando español y vas a entender. Y cuando te pegues bien que está hablando español, y si tú eres un francés y estás escuchando el francés, lo identificas y te pegas a escuchar el francés, no el chino, sino el francés, porque es tu idioma, pero no el idioma de él.
Esa era una lengua sobrenatural que Dios le había dado. ¿Qué cosa? Era una lengua humana. ¿Por qué? Porque esos humanos podían entenderlo. Para ellos era su lengua natural, pero para los discípulos que habían recibido el Espíritu Santo y que comenzaron a hablar nuevas lenguas, lo que dijo el Señor Jesús, de su interior correrían ríos de agua viva, y esto dijo el Espíritu Santo que iban a recibir los que creyesen en Él, los que creyesen. Entonces eso es lo que estaban experimentando. Jesús dijo que hablarían nuevas lenguas. Y la clave es, nuevas son varias y lenguas son varias. Más de una y más de una. Jesús dijo, hablarán nuevas lenguas. No dijo nueva lengua. No, dijo nuevas. No quitemos ni añadamos. El que tiene oído para oír, oiga. Y como dijo el Señor Jesús, Padre, te alabo porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, de los teólogos, de los fariseos, de los saduceos, y te agradó revelarse a los niños. Ese es el secreto, a los niños. Entonces, el Señor Jesús dijo, hablarán nuevas lenguas. Se produjo la primera vez el derramamiento del Espíritu Santo. 120 empiezan a hablar diferentes lenguajes humanos. ¿Por qué humanos? Porque los entendían todas estas personas de diferentes países. Entonces, ¿qué es lo que hablaban? Repito, el que hablaba francés escuchaba por allá el francés, y cuando le prestaba atención y el otro le prestaba atención, ¿saben qué hablaban? Esto es lo que hablaban. Versículo 11. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas. Y esto para los sabios y entendidos. El versículo 11, esa palabra lenguas también significa glosa, o sea, no es dialectos, glosa. ¿Por qué lo digo de esa manera? Para que nunca nadie pretenda que se sabe la verdad sin depender de Dios. Esta palabra glosa se repite en muchísimas partes de la Biblia, y glosa es una palabra hebrea y que se usa también en Marcos cuando Jesús sana y escupe la lengua de un sordomudo. Y esa palabra lengua, la lengua física del sordomudo, también es una palabra glosa. Cuando Santiago dice que uno tiene que tener cuidado con la lengua, que es un miembro pequeño, esa palabra lengua también es glosa. Entonces, la Biblia entonces habla de esa palabra, y no queremos extendernos mucho en eso, pero tenemos que distinguir que lengua, hay dos palabras por lo menos, glosa y dialectos, pero no vamos a redondear mucho en eso, pero el mensaje está claro. La gente entendía su idioma, su lenguaje. Ok. Entonces, ¿qué es lo que hablaban? Versículo 11 dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Por qué escribo esto? Y esto es importante. Porque yo he escuchado a personas que dicen, wow, esa gente habla lenguas, y los hechiceros y los satánicos también hablan lenguas. Quiero aclarar esto. Bien claro. Una vez el Señor Jesucristo echó fuera un demonio. Y los fariseos, que conocían muchísimo las Escrituras, muchísimo, se las sabían de memoria, más que los cristianos de hoy día. No que todos, pero que muchísimos. Por Belcebú echa fuera a los demonios. Y Jesús le dijo, si Satanás echa fuera a Satanás, ¿cómo está dividido su reino? Mas si por el dedo de Dios yo echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y saben lo que dijo? Todo pecado, todo lo que hablen en contra, toda maldición en contra de Jesucristo, el Hijo del Hombre, será perdonado. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le hará perdonado ni ahora ni en este siglo venidero. Y abajo la explicación, y dice, porque habían dicho que él había echado fuera un demonio por el espíritu de Satanás. Y dice, eso no se le perdona ni ahora ni después. ¿Dónde está eso? Se lo dejo de tarea. Eso Jesús se lo dijo a los fariseos cuando ellos le dijeron, por Belcebú echa fuera los demonios. Y Jesús le dijo, bueno, habla todo lo que quieras contra mí,
Pero si tú vas a hablar del Espíritu de Dios, que es el único que tiene la capacidad aquí en la tierra para convencer al hombre de que se arrepienta, entonces te quitaste toda posibilidad de salvación. ¿Por qué? La Biblia dice, por ejemplo, a Simón, le dijo, Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, tu dinero perezca contigo porque crees que el don de Dios se puede comprar con dinero. ¿Por qué? Porque Simón el mago también había escuchado el evangelio, se convirtió, entre comillas, creyó, fue bautizado en agua y después le ofreció dinero a Pedro para que también él tenga el poder, que a todo aquel que ponga las manos puedan recibir el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que él vio que por la imposición de manos los discípulos recibían el Espíritu Santo. ¿Dónde está eso? Eso está en Hechos, capítulo, les digo, para que no vamos a... Eso está. Ok, esto está en Hechos capítulo 8. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Repito, ellos escucharon que en Samaria, al norte de Israel, habían escuchado la palabra porque Dios había hecho milagros y sanidades. Entonces mandaron a Pedro y a Juan. ¿Pero para qué los mandaron? Dice, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. O sea, ellos fueron específicamente para orar por esos creyentes para que reciban el Espíritu Santo. Y el versículo 16 dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Pero ¿cómo es eso de que no había descendido? Bueno, ahí dice, sobre ellos. Pero hacía un tiempo atrás había descendido sobre 120 en el capítulo 2 de Hechos. Pero sobre estos nuevos creyentes no había descendido el Espíritu Santo también de arriba. ¿De dónde? Viene de arriba. De arriba. De manera que esa es una señal cuando sentimos la unción, porque es percibible, viene siempre sobre nuestra cabeza, viene de arriba, no viene de abajo de los pies. Entonces, dice, vinieron para orar por ellos, para que recibiesen el Espíritu Santo, y dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo cuando vio. O sea, la Biblia es clara. Versículo, cuando vio Simón que por la imposición de mano de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Y bueno, ahí pueden seguir leyendo la historia de lo que le pasó a este hombre en Hechos capítulo 8. Pero el punto es de que los apóstoles van, oran, recibe el Espíritu Santo porque dice no había descendido aún, pero bueno, descendió, recibieron y pasó algo. ¿Qué pasó? No dice, pero lo que sí dice es que Simón estaba viendo y cuando vio dijo yo también quiero hacer eso. Entonces le damos de tarea ahora en el capítulo, estamos en el capítulo 2 y dijimos que esta gente, en otras palabras, estaban escuchando nuevas lenguas, los creyentes estaban hablando ciertamente nuevas lenguas que no eran su idioma de nacimiento, eso está claro. Pero las personas que hablaban ese idioma humano sí lo entendían. ¿Y qué cosa entendían? Que ellos estaban hablando maravillas de Dios. Así que cuando hable una nueva lengua de Dios, probablemente estamos magnificando a Dios. Ahora, el secreto, bueno, si se podría hacer secreto, la clave, después de haber indagado e investigado desde el origen acerca de este tema, creo yo que después de haber orado a Dios y pedido la guía de su espíritu, Él me llevó a dar este principio. La clave para entender este tema y tener un balance perfecto está en el libro de Corintios, capítulo 13, versículo 1. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 1. Primera de Corintios capítulo 13 y versículo 1. Para mí, esta es la clave.
Y para enseñar esto, tenemos que entender algo bien importante. Que las epístolas eran cartas que no tenían capítulos ni números en versículos para dividirlo. Esto se está haciendo solamente para poder entendernos, y las sociedades bíblicas lo hicieron de esta manera para poder tener un consenso universal y saber en dónde estamos ubicados. De manera que les pido por un momento que se imaginen que no existen números. No hay números ni versículos. Es una carta. Entonces, como se puede entender inteligentemente, si es una carta, vamos a suponer, empieza acá y empieza el saludo, empieza a hablar. Y de repente, en esta parte comienza a hablar de un tema. Y comienza a hablar. Y esta es la página 1. Y en la página 2, él sigue escribiendo la carta. Sigue hablando. Y al último se despide. Acá se introduce y saluda. Y acá despedida. La pregunta que le hago a ustedes es esta, muy simple. Si 1 Corintios 13:1 está por aquí, quiere decir que lo que está hablando acá tiene que ver con esto, sí. Y lo que está después tiene que ver con esto también. No puede separarse, no puede quitarse, no es otro tema, no es otro hombre, no es otra iglesia, no se puede separar. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Algo bien simple y elemental, pero esta es la clave para entender las famosas, para poder entender a ciencia cierta de qué se trata el hablar en nuevas lenguas. Ok. La clave, lo dije, está 1 Corintios capítulo 13, versículo 1, dice: si yo, hablando Pablo, hablase, hablar, de adentro para afuera, si yo hablase, ¿qué cosa? Lenguas humanas. Y por favor, para los que quieran contradecir o no contradecir, esto es bien simple, no pueden contradecir esto. Dice, si yo hablase lenguas, vamos a ponerlo de esta manera, bien simple. Jesús dijo, hablarían nuevas lenguas. Nuevas lenguas. ¿Quién dijo esto? El Señor Jesús. ¿Qué dice Pablo? Capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas. Créanme, estas lenguas humanas no se refieren a tu lengua de nacimiento, ni a la lengua de nacimiento de los discípulos que fueron llenos y empezaron a hablar. Esas no eran sus lenguas. Eran humanas, pero no eran su lengua de nacimiento. Ese es el punto. Jesús dijo que hablarían nuevas lenguas, nuevos dialectos, nuevos lenguajes, idiomas. Perfecto. Pablo lo dice, que si yo hablase lenguas humanas, y hay una I bien grande, y lenguas angélicas. Señoras y señores, está resuelto el rompecabezas. Aquí. El Señor Jesús dijo que los que creyeran en Él iban a recibir el Espíritu Santo, que todavía no había descendido. Cuando desciende, comienzan a hablar en lenguas y profetizan. Los otros discípulos en Samaria recibieron, vio Simón algo, y lo que vio fue que estaban haciendo también lo mismo. Vamos a confirmarlo con 2 pasajes más. Pero lo que quiero decir es que Pablo, en el capítulo 13, habla de que si él hablara lenguas humanas y angélicas.
Eso significa que se está cumpliendo lo que Jesús dijo, nuevas lenguas. ¿Qué clase? Lenguas humanas sobrenaturalmente aprendidas. Ejemplo, lo que pasó en Hechos capítulo 2, cuando la gente estaba confundida porque los oían hablar en su propio idioma, en su propia lengua, en su propio dialecto, en su propio dialectos, que es la palabra griega. Les oían hablar las maravillas de Dios. ¿Qué estaban hablando ellos? Estaban hablando lenguas humanas. ¿Por qué? Porque las entendían. ¿Y qué estaban hablando? Maravillas de Dios. Pero Pablo no se quedó ahí. Dice que si yo hablase lenguas humanas y lenguas angélicas. ¿Y por qué puedo estar 100% seguro de que está hablando lenguas humanas sobrenaturales? Porque en el capítulo 12 está hablando justamente de todos los dones del Espíritu Santo. Está hablando de los dones de poder. Capítulo 12, para que los que quieran estudiar, ahí está hablando de las palabras de espíritu, palabra de ciencia, don de sanidades, el hacer milagros, discernimiento de espíritu, diversos géneros de lenguas, a otra interpretación de lenguas, y etc. Eso está hablando en el capítulo 12. Capítulo 13:1 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Está hablando del mismo tema, diversos géneros de lenguas. ¿Cuáles son los diversos géneros de lenguas? Lenguas humanas aprendidas sobrenaturalmente y idiomas y lenguas angelicales aprendidos también sobrenaturalmente. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Esta es la diferencia. Las lenguas humanas, el propósito de ellas son para lo que pasó en Hechos capítulo 2. Testificar las maravillas de Dios. ¿Dónde está eso? Capítulo 14 de Corintios, versículo 21. Dice: en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. ¿Dónde está? Lo que leímos en Isaías. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán. ¿Dónde está eso? En Isaías capítulo 28, versículos 11 y 12. Y el versículo 22 dice: así que las lenguas son por señal, dice, no a los creyentes, sino a los incrédulos. ¿Cuál es el propósito de las lenguas humanas habladas sobrenaturalmente? Son por señal a los incrédulos, como pasó en Hechos capítulo 2, a toda esa gente que los vio. Entonces, continuando lo que estábamos diciendo, el Señor Jesús dijo que los que iban a creer en Él, los que creyeran en Él, iban a ver señales que le seguían. Una de ellas, estamos hablando específicamente solo de esta, es que iban a hablar nuevas lenguas. Repito, nuevas con plural, lenguas en plural. Y Pablo explica en capítulo 13 de 1 Corintios que él dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas. O sea que estamos hablando de que las lenguas humanas está hablando no del idioma natural, porque no tendría sentido. Las lenguas humanas no aprendidas, las lenguas extrañas angelicales son otra cosa. Estaba hablando las lenguas humanas o los dialectos o idiomas que escucharon las gentes de todos esos diferentes regiones y países y se quedaban maravillados y medio confundidos porque estaban escuchando en su propia lengua las maravillas de Dios. Esas son las lenguas humanas aprendidas sobrenaturalmente cuando el Espíritu Santo desciende y comienzan a hablar esas lenguas. Eso se experimentó en el pasaje de Hechos capítulo 2. Pero Pablo además dice que si él hablase lenguas humanas y angélicas, hay otra clase de lenguas que son las angelicales. Esas no son terrenales, no se entienden por los hombres. Los hombres no podemos entender porque no son lenguas humanas, claramente, es obvio. Por eso la Biblia dice que las lenguas angelicales, cuando uno las habla, nadie le entiende. ¿Dónde está eso? 1 Corintios capítulo 14, versículo 2. Porque el que habla en lenguas, no está hablando de estas aquí arriba, las humanas, que la gente la puede entender. Está hablando de las angelicales. ¿Por qué? Porque acá lo dice. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, o sea, no son humanas. Simple. Sino a Dios.
¿Por qué? Porque las lenguas angelicales pertenecen al reino de los cielos, donde están los ángeles. Los ángeles están al servicio de Dios y Dios los envía donde quiere. Ejemplo, a Miguel, a Gabriel, la mandó a donde María, donde Ana. Dios manda a sus ángeles, Él está rodeado de ángeles que están a su servicio. Son sus ángeles, están allí cerca de su trono, están en el tercer cielo. Entonces, esas lenguas de ese nivel, nadie la puede entender aquí en la tierra. O sea, dice acá, no habla a los hombres, no son humanas, sino que le habla a Dios, pues nadie le entiende. Repito, nadie le entiende, aunque por el Espíritu Santo habla misterios. Ahí lo dice. O sea que si bien es cierto, ningún hombre lo entiende, a no ser que Dios también use a alguien para interpretarla, y entonces la gente recién pueda entender y sea edificado. Pero el principio es simple. Dice que el que habla en lenguas angelicales, no dice angelicales. Bueno, entonces que alguien me explique que dice que esas lenguas no habla a los hombres. O sea, Pablo dijo, si hablas en lenguas humanas y angelicales, y si este versículo 14:2 está hablando de que nadie le entiende, ningún hombre, no habla a los hombres, entonces no son humanas. Vienen en esta categoría. Por favor, puedo percibir espíritus de contradicción desde aquí. Pero les digo lo que Jesús dijo: si no os hacéis como uno de estos niños humildes, no podéis entender. Imagínense, los saduceos eran tremendos exégetas, hermenéuticos, se sabían la Torá de memoria, Pablo se la sabía y no conocían lo que estaban hablando. Me van a decir que todos los que salen en la televisión en las iglesias, todos los que hablan con ínfulas y todo, van a decirme a mí que ellos tienen la verdad. Olvídense. Lo dudo muchísimo. Si no se sujetan a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, están envanecidos, no saben nada. Aquí dice que el que habla en lenguas no habla a los hombres, no son humanas, sino a Dios. Estamos hablando de esta segunda categoría, porque ya explicamos de que las lenguas humanas sobrenaturalmente aprendidas sí se pueden entender por aquellos que hablan la lengua humana. Eso está clarísimo. Entonces no hay por qué interpretarla de otra manera. La única manera que se puede interpretar es como está escrito. Ahora, ¿cuál es el propósito de la lengua humana? Aprendida sobrenaturalmente. Eso es muy importante. La lengua humana, lenguas humanas, aprendida sobrenaturalmente, vamos a ponerla así. Tienen el propósito de profetizar, porque cuando uno habla las maravillas de Dios, como dice en Hechos capítulo 2, ¿no? Donde dice 2:11, les debemos hablar las maravillas de Dios, como dice Hechos 2:11. O sea, hablar maravillas de Dios es hablar, eso es profetizar. Entonces, las lenguas humanas sirven para profetizar o hablar las maravillas de Dios. ¿Para qué más? La Biblia dice, son señal. ¿Para quién? Para los incrédulos. ¿Dónde está eso? Hechos capítulo 2, vino un estruendo, cayó el Espíritu Santo, empezaron a hablar lenguas y a profetizar, y la gente de todas las naciones los escuchaban hablar la maravilla de Dios. ¿Dónde más está? Capítulo 14, 1 Corintios dice, en la ley está escrito en otras lenguas y con otros labios hablaré este pueblo, ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas, ¿y aquí de qué está hablando? Las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces, ahora, en el versículo 27, la lengua, si este es el propósito de las lenguas humanas, para profetizar, dar testimonio y para señal para los incrédulos, entonces, ¿cuál será entonces
el propósito de las lenguas angelicales. Ahora, número 1, dice, el que habla en lengua extraña habla con Dios. No sé a cuántos les interesará hablar con el presidente de su país. Por ejemplo, a mí particularmente no me interesaría hablar con el presidente de este país, Obama. Porque creo que no tiene nada que darme, porque con su política ya me reveló muchísimo. O sea que no me interesa hablar con él, pero ¿a quién no le gustaría hablar con Dios? Bueno, la Biblia dice que el que habla en lengua extraña no habla a los hombres, sino a Dios. Y obviamente está hablando de la categoría de la lengua angelical que ningún hombre entiende, a no ser que la interprete. Entonces, uno de los propósitos es hablar con Dios. Número 2, capítulo 14, versículo 4, dice: el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. O sea, para edificación. Edificación. Ahora, Pablo dice bien claramente en el versículo 13, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque lógicamente se está hablando un idioma que no se entiende, pero dice que uno habla con Dios y uno se está edificando y que uno habla misterios y habla maravillas de Dios. Entonces sería bonito saber con nuestra mente, con nuestro racionamiento, qué estamos diciendo. ¿Por qué? Porque dice que si uno ora en lengua desconocida, nuestro espíritu ora, pero nuestra mente, nuestro entendimiento queda sin frutos, no entiende. Es lógico. Entonces Pablo aconseja que oremos con el espíritu también, pero oremos con la mente y con el entendimiento, que cantemos con el espíritu, pero también cantemos con el entendimiento. ¿Qué significa esto? Nada más ni nada menos que orar en lenguas y orar en el espíritu. Pero ¿qué pasa si hay una persona que está allí y no entiende nada? Pide en oración poder interpretarla. Y si no, si hay una reunión de iglesia, la Biblia dice que mejor que se calle. Pablo decía que él prefería hablar 5 palabras con entendimiento que 10,000 palabras en lengua desconocida para edificar a los oyentes. Pero esto es muy importantísimo. La Biblia dice en capítulo 14, versículo 28, dice: si no hay intérprete, calle en la iglesia, pero dice, hable para sí mismo y para Dios. O sea, calle en la iglesia porque la gente no está entendiendo, pero siga hablando para sí mismo y para con Dios. Dios no quiere que la impidamos, que la cancelemos, que la anulemos y mucho menos que la condenemos. ¿Dónde está eso? Ahí está, 1 Corintios capítulo 14, versículo 28. Si no hay intérprete, calle en la iglesia, o sea, en el grupo. En el grupo, calle ahí en el grupo. El grupo no quiere saber eso, pero hable para sí mismo y para con Dios. Dios sí está interesado en escucharte. Y segundo testimonio en el versículo 39, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. O sea, dice, no impidáis el hablar. ¿En qué? En lenguas. ¿Cuáles? Las humanas y las angélicas. Pablo hablaba en lenguas humanas y angélicas más que todos los de la iglesia. ¿Dónde está eso? Eso lo dijo él en el versículo 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. ¿Y desde cuándo empezó a hablar en lenguas? Yo me imagino que después que Ananías le puso las manos, recibió el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que inmediatamente empezó a predicar a Jesucristo. Antes perseguía el camino del Señor Jesús, pero cuando recibe el Espíritu Santo empieza a predicar inmediatamente. ¿Dónde está eso? Eso está en capítulo 9 de Hechos, donde dice: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde ibas, me ha enviado para que reciba la vista
y seas lleno del Espíritu Santo. En el versículo 20 dice, enseguida predicaba a Cristo, enseguida empezaba a hablar a Cristo. Y él dice que él hablaba en lenguas más que todos. Ahora, vamos a ver la primera vez, ya vimos que la primera vez cuando reciben el Espíritu Santo, en el día de Pentecostés 120, la gente se asombra, lo escuchan hablar en lenguas, en su propia lengua, las maravillas de Dios. Entonces, la primera vez que los gentiles, o sea, los no judíos, reciben esta experiencia, está registrada en Hechos, capítulo 10. Esa es la casa de Cornelio. Pedro estaba predicando y dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo sobre todos los que oían el discurso. Entonces Pedro había venido con 6 judíos cristianos, creyentes. ¿Dónde está eso? En Hechos capítulo 11, versículo 12. Porque dice, y el Espíritu me dio que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos. 6 hermanos. En este caso no eran incrédulos. Este es otro ejemplo. La primera vez había muchísima gente, una multitud, y los escuchaba hablar en su idioma, en su dialecto. Pero esta vez eran romanos, el centurión con su familia reunido en su casa, y Pedro vino con 6 hermanos, o sea, un total de 7 creyentes vienen a esa casa. Pedro predica y dice, mientras predicaba Pedro, el Espíritu Santo cayó, repito, cuando cae algo viene de arriba. Cayó el Espíritu Santo sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión, o sea, esos 6 hermanos judíos, creyentes, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos, se asombraron. ¿De qué? Ahí lo dice, de que también sobre los gentiles, porque ellos creían que eran los únicos santos, los únicos amados y los únicos escogidos de Dios, solo los judíos, pero ellos se quedaron sorprendidos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué se sorprendieron? Lo dice, porque también se le derramó sobre ellos, ¿qué? El Espíritu. ¿Por qué? Lo dice el versículo siguiente, porque los oían que hablaban en lenguas. Es lo mismo que vio Simón. Cuando vio, quiso ofrecer dinero. Estos 6 hermanos creyentes que no eran incrédulos, de manera que las lenguas que hablaron no eran para incrédulos. Y les aseguro que Dios sabía cuál era el auditorio, porque si alguno está pensando hoy, Dios hubiera aprovechado, Dios sabía perfectamente todas las cosas de antemano. Así que acá vemos un escenario diferente a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 eran 120 orando, cayó, hablaban en lenguas humanas sobrenaturales, la gente los escuchó, la maravilla de Dios. Esto eran un grupo de romanos en centurión y su casa, vinieron 6 más 1, 7 con Pedro, eran creyentes en Jesucristo, llenos del Espíritu Santo y estaban predicándole. Cae el Espíritu Santo sobre los gentiles, se quedan atónitos de que se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hablaban en lenguas. O sea, ¿qué lenguas hablaban? Obviamente no eran humanas porque ellos no eran incrédulos. Sobre los gentiles se derramase el Espíritu Santo porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua? O sea que fueron bautizados en el Espíritu Santo primero antes que el agua. Entonces, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Está hablando de Hechos capítulo 2, y el versículo 48 dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. O sea que los bautizaron en agua en el nombre del Señor Jesús. Ya habíamos enseñado anteriormente que el mandato es bautizarlos en el nombre de Jesucristo, porque el nombre de Jesucristo es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, el nombre de Jesús es el mismo nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que es muy diferente a decir bautízalos en el nombre del Padre, bautízalos en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu. No. El nombre de Jesús es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es muy diferente. Muy diferente. Dios no son 3 personas. Dios es un solo Dios. Oye Jehová Israel, tu Dios uno es. De manera que esa doctrina de 3 personas, la Santísima Trinidad, que 3 personas,
No sé quién se la inventó, pero ciertamente eso no es bíblico, eso no es de Dios y eso confunde. En boca de dos o tres constará toda palabra, dice el Señor. Jesucristo mismo dijo, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. En boca de dos. De manera que hay un solo versículo y que está correcto en Mateo 28, pero después en Hechos capítulo 3 hay 3 o 4 testimonios donde dice bautizándolos en el nombre de Jesucristo. Ese es el nombre que es sobre todo nombre. Así que vamos a ver otra experiencia donde en este caso pasan mucho tiempo y la palabra de Dios crece y ahora Pablo se encuentra en otro lugar, en Éfeso. Entonces, acá hay algo bien interesante que quiero recalcar. Para todos aquellos cristianos sinceros que no hablan en lenguas o no han tenido la experiencia y que aman y desean todo lo que es de Dios. Repito, aman a Dios, que desean todo lo que proviene de Dios. Para ellos tengo dirigido este mensaje. Hechos capítulo 18, encontramos la historia de un hombre llamado Apolos, que era un cristiano ejemplar. Y veamos las características de este hombre, que no había lógicamente tenido ni la experiencia, ni siquiera había escuchado. Y otros discípulos menos. Eso es lo que vamos a leer y vamos a terminar con esto. Hechos capítulo 18 dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente. Número 1. Este hombre, a ver si lo aceleramos, era elocuente. Número 2, poderoso en las escrituras. Poderoso en las escrituras. Tremendo. Este dice, había sido instruido en el camino del Señor. Estamos hablando del Señor Jesucristo. Y siendo de espíritu fervoroso, era elocuente, poderoso en las escrituras, de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Ojo, esta palabra es importantísima. Hablaba lo concerniente. Había sido instruido, dice, en el camino del Señor, pero no conocía al Señor. Estaba hablando lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. O sea, este hombre era un hijo de Dios, un creyente, pero solamente se había quedado en el bautismo del agua de Juan. Le faltaba el bautismo en el nombre de Jesús en agua y le faltaba el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, que eran dos discípulos, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Para todos aquellos cristianos sinceros, aquí está la clave. Dice que Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. No quiero decir que los que no hablan lengua están fuera del camino de Dios, no, sino que Dios quiere enseñarles y exponerles más exactamente, ¿qué cosa? El camino de Dios. ¿Por qué es importante esto? El Señor Jesús lo dijo de esta manera: procurad entrar por la puerta estrecha, porque ancho es el camino que conduce a la muerte y muchos entran por allí. En un camino bien ancho pueden pasar muchas cosas. En un camino bien angosto es difícil. No pasan muchas cosas. Pero aquí suceden muchas cosas. Y Dios quiere mostrarnos un camino más excelente, un camino más seguro. Y ese camino es algo en que nosotros podemos y deberíamos caminar. Entonces, aquí viene la parte en que quiero dar como un último ejemplo de otro grupo de personas. En este caso, era Pablo hallando ciertos discípulos en Éfeso. Esto está en Hechos capítulo 19, verso 1. Dice que aconteció que entre tanto Pablo estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y halló a ciertos discípulos. O sea, eran discípulos, eran hijos de Dios, eran creyentes. Lo dice la Biblia, halló discípulos.
Y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ni siquiera los saludó y le dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces les dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? O sea, cuando Pablo en su mente pregunta, ¿recibisteis el Espíritu Santo? Estaba pensando en su mente, fuiste bautizado en el Espíritu Santo, fuiste sumergido en el Espíritu Santo. Eso es lo que pensaba él, porque él le responde, ¿en qué pues fuiste bautizados? Y ellos le dijeron el bautismo de Juan. Al igual que Apolos, habían sido bautizados en agua en el bautismo de arrepentimiento. Entonces Pablo les dice, cuando oyeron esto, Pablo le dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en agua en el nombre de Jesús. Y dice, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban lenguas y profetizaban. En este caso no dice cuál era el auditorio, pero era Pablo y todos estos que estaban aquí, estos discípulos eran 12. O sea, aquí habían 12 creyentes que eran hijos de Dios, pero que nunca habían escuchado nada del bautismo del Espíritu Santo, ni siquiera el bautismo de Jesús, pero eran creyentes y discípulos. Entonces fueron bautizados en el nombre de Jesús, y Pablo, y poniéndole las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos 12 hombres. Entonces vamos a concluir diciendo que el bautismo del Espíritu Santo está ligado al poder de Dios. En primer lugar, Jesús dijo, no les toca saber los tiempos y las sazones, pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos. Para ser testigos, como que Dios en su mente puso el plan de que su iglesia tenga poder. Así que esa es la parte que quería compartir con ustedes acerca de las lenguas. No hay ninguna contradicción en las Escrituras. No hay ninguna contradicción. Y acá tengo unos cuantos pensamientos que los escribí aquí. Así que otra de las cosas que quiero añadir así como un paréntesis es de que otra de las razones del lenguaje angelical, cuando uno ora a Dios, habla misterios, lo dice Romanos 8, 22 al 27, dice que cuando la creación misma está gimiendo, esperando la redención de los hijos de Dios, dice también que nosotros, o sea, los hijos de Dios también gemimos porque tenemos las primicias del Espíritu Santo. Eso está en Romanos capítulo 8, dice, gemimos también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu. Dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque intercede conforme a la voluntad de Dios. O sea que ahí se cumple esa parte que dice que habla misterios, no habla a los hombres sino a Dios, porque en Romanos capítulo 8 del 22 al 26 dice que nosotros que tenemos las primicias del Espíritu hablamos con gemidos indecibles, como dice Isaías 28, en lengua de tartamudos, lengua de tartamudos, un poquito acá, un poquito allá. Dice, hablaré a este pueblo, de manera que los que no han tenido esta experiencia, no se preocupen, la van a tener por seguro. Cuando lo anhelen de todo corazón, Dios se lo va a dar. De manera que esto no es para entenderlo mentalmente, sino para desearlo con el corazón, porque está bien claramente en las Escrituras. Así que el mismo apóstol en algún momento dijo que esto fue lo dicho por el Señor cuando dijo que Él derramaría su Espíritu y que recibiríamos la promesa del Padre. Entonces, vamos a terminar simplemente diciendo que hablar en lenguaje desconocido, en lenguas o en glosa, es simplemente, Jesús lo había dicho, ya hemos dicho que la clave es entender 1 Corintios 13:1. Si yo hablase lenguas
humanas, aprendidas sobrenaturalmente, porque en el capítulo 12 está hablando de lenguas y de dones sobrenaturales, está hablando del tema, porque no tenía ningún sentido hablar, si yo hablase en lenguas humanas, no tendría ningún sentido que él se esté refiriendo a su lengua de nacimiento, no tiene ningún sentido. Entonces, espero que hayan sido bendecidos. Dios está interesadísimo en bendecir a sus hijos y darles los recursos necesarios para poder perseverar hasta el fin. Él dijo que en los últimos tiempos no deberíamos preocuparnos por lo que debemos decir cuando seamos presentados ante magistrados y gobernadores y se nos demande cuál es la esperanza que nosotros tenemos. Entonces el Señor Jesús dijo, no lo penséis ni estés pensando qué vas a decir. El Señor dijo, en aquella hora os será dada palabra que no podrán resistir ni contradecir los que se opongan, porque no sois ustedes, sino el Espíritu Santo el que hablará por vosotros. Así que eso no lo digo yo, lo dijo el Señor Jesús, y me despido hasta la próxima. Espero que hayan sido bendecidos. Hasta otro momento.